Bastante frecuencia hago caminatas y, a veces, incluso acampo una noche o dos. Por lo general, entro sin un plan real en mente, busco un sendero poco común y simplemente veo dónde me lleva. Creo que es la emoción de no saber lo que veré, lo que lo hace tan agradable. En caso de emergencias, aunque siempre voy preparado con múltiples métodos de navegación porque, de todos modos, nunca se sabe. Estuve de excursión a principios del verano de este año. Como dije, fue un sendero aleatorio en medio del bosque cerca de mi cabaña. Nunca había estado en él antes, pero lo encontré inicialmente cruzando un sendero en el que estaba varias semanas antes. Este sendero era muy débil, como la mayoría de ellos aquí, pero a menudo me hacía preguntarme si era un sendero o si simplemente estaba imaginando un camino que en realidad no existía. Después de aproximadamente 2 horas, comencé a reconocer huellas de zapatos a lo largo de algunas de las partes más embarradas del sendero. Solo había unas pocas a la vez, y la mayoría de ellas no parecían seguir el camino. Lo cruzaban, o a veces, caminaban por él durante un minuto, y luego se desviaban abruptamente. Luego, en una hora, me encontré con una sección del sendero que estaba un poco más definida, y tenía toneladas de huellas de zapatos esparcidas a lo largo y ancho, como si alguien constantemente se cruzara con esta parte. Miré hacia arriba, y justo enfrente había una cabaña. Supuse que alguien había instalado un lugar fuera de la red, pero cuando miré la cabaña más de cerca, algo no se veía bien. Todas las huellas de zapatos que había visto tenían menos de unos pocos días de antigüedad, pero esta cabaña parecía no haber sido habitada durante años. La puerta estaba abierta de par en par, apenas colgaba de sus bisagras, y algunas partes en la parte inferior de la cabaña estaban tan desgastadas que se hundía en el suelo. Observé más de cerca al entrar al área alrededor, que había sido limpiada de árboles. No sé qué tenía este lugar, pero realmente me intrigó y casi sentí que necesitaba ver si alguien necesitaba ayuda, porque las huellas de zapatos recientes y la cabaña en ruinas no cuadraban. Me acerqué a la puerta abierta y de inmediato percibí un olor horrible, casi indescriptible. Cuando miré dentro, estaba claro que este lugar no estaba habitado. Había signos de animales salvajes anidando dentro, y el bosque estaba creciendo a través de las tablas del piso. Entré con cuidado y traté de ver lo que podía, pero el olor era tan fuerte que no pude continuar más allá de unos pocos metros. Me di la vuelta para irme y, al instante, sentí que se me hundía el estómago cuando una figura me miraba desde el bosque. Inmediatamente salió corriendo y se escondió en la densidad de los árboles. Hice lo mismo, corriendo entre los árboles a lo largo del camino, yendo lo más lejos que pude hasta que me sentí seguro. Cuando llegué a casa, llamé para informar sobre el comportamiento extraño en la espeluznante cabaña abandonada. Sabía que algo estaba pasando allí. Un grupo tardó varios días en salir e investigar con mi ayuda para mostrarles el camino. Pero cuando llegamos, todo lo que quedaba de la cabaña eran cenizas negras y madera carbonizada. Había sido quemada. Hasta el día de hoy, no ha habido nada que ver sobre la naturaleza espeluznante de esa cabaña y el hombre que había visto en el bosque. Pero está bastante claro que tenía algo que ocultar, algo que estaba encubriendo. Me temo que si me hubiera quedado más tiempo o hubiera ido más adentro de la cabaña, no estaría aquí para contarlo. Soy un oficial de nuestro departamento de policía local. Los turnos en nuestro departamento siempre cambian, y la gente trabaja de 10 a 12 horas en un horario diferente cada semana. A veces durante la noche, seguido de temprano en la mañana, y luego durante la noche nuevamente.
Este día estaba trabajando de 10 de la noche a 10 de la mañana, y estaba en la oficina cuando un despachador me notificó de una llamada sobre un grupo de adolescentes invadiendo una propiedad privada. Específicamente, era un hospital en las afueras de la ciudad que había estado desierto durante la última década. Este era un lugar común para que los grupos pasaran el rato y realizaran diversas actividades ilegales, y todo el departamento sabía sobre esto. La mayoría de nosotros habíamos estado allí varias veces antes. Esta era la cuarta vez que iba allí, y estaba seguro de que sería un caso rápido y típico de entrar, escoltar a un grupo de amigos afuera o verlos salir corriendo. Estaba cansado, así que cualquiera de las dos opciones era suficiente para mí. Honestamente, no me importaba demasiado arrestarlos y acusarlos. Solo necesitaba que abandonaran la propiedad. Cuando llegué allí, rápidamente me di cuenta de una linterna brillando a través de las ventanas del segundo piso. Lo extraño fue que se movía muy rápido a través de varias ventanas, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Salí de mi vehículo y preparé mi linterna. Luego entré al edificio. Lo primero que hice fue gritar, pidiendo a todos que se mostraran y todo eso, pero, por supuesto, nadie lo hizo. Escuché en la entrada cualquier ruido para, con suerte, darme una idea de dónde mirar, pero estaba lo suficientemente silencioso como para despertarme y ponerme nervioso. Me hizo mantener mi mano derecha en la funda de mi arma. Siempre tuve un ligero temor de que pudiera ser una trampa para guiar a un oficial e intentar algo, pero mantuve la calma y caminé por el viejo pasillo y subí el tramo de escaleras. Cuando llegué a la cima, un ruido sordo resonó en todo el edificio. Sonó como si alguien golpeara una pared, y definitivamente era del segundo piso. Entré al pasillo e iluminé mi linterna hacia abajo. Al no ver a nadie, ni siquiera una señal de nadie, llamé de nuevo muy agresivamente, sabiendo que las escaleras por las que subí eran la única manera de subir y bajar desde el segundo piso. Me quedé allí y escuché de nuevo, pero no escuché nada más que el crujido del edificio. Caminé lentamente por el pasillo, mirando a través de cada puerta y escaneando las habitaciones con mi linterna, pero no había nada más que viejas camas de hospital y graffiti. Cuando llegué a la última habitación, la puerta estaba cerrada, así que grité una vez más antes de abrirla. Despejé la habitación, pero no había nadie adentro. Sin embargo, había signos de actividad reciente. Cigarrillos en el suelo con humo aún saliendo de ellos. Esto era extremadamente preocupante, sabiendo que no habían abandonado el segundo piso por las escaleras y que la única otra manera era si habían saltado por una ventana rota. Antes de que pudiera siquiera comprobar, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, seguido de algo que se estrelló contra ella y pasos que se alejaban por el pasillo. Afortunadamente, pude empujar la puerta con fuerza para abrirla lo suficiente como para deslizarme por la abertura, ya que una gran cama de hospital estaba presionada contra ella. Cuando salí, quienquiera que estuviera allí ya se había ido hacía mucho tiempo. Llegaron refuerzos, hicimos una investigación más exhaustiva y también verificamos con el que originalmente llamó a los dos adolescentes. Lo extraño de esto fue que solo había un conjunto claro de pasos y solo una linterna en la ventana. Los cigarrillos aún encendidos también mostraban que se habían ido con prisa, lo que podría haber sido por mi llegada. Pero entonces, ¿por qué uno de ellos se habría quedado atrás? En la mañana, recibimos un informe de una madre sobre su hijo adolescente desaparecido, seguido poco después por un informe idéntico de otra madre sobre su hijo adolescente. Después de investigarlo durante días, luego semanas y luego meses, era casi seguro que no iban a aparecer. Ahora, 6 años después, todavía no lo han hecho. Su desaparición es poco probable, y eso es lo que lo hace tan difícil. No es seguro si la persona que estaba conmigo en el hospital era uno de los dos niños,
pero la teoría más establecida actualmente es que sí lo fue. Alguien más, y, a menos que surja algo más, no es probable que lo sepamos alguna vez. Vivo en un pueblo rural realmente pequeño. La población es de solo unos pocos miles, y la ciudad más cercana está a un par de horas de distancia, pero la mayoría de las personas que viven aquí están cerca. Como había tan poca gente, todos conocían a todos, y todos sabían todo lo que estaba sucediendo en la ciudad. En el momento en que yo estaba en la escuela secundaria, tenía un mejor amigo, Chris, con quien salía casi todos los días. Durante la mitad del otoño, se habló mucho sobre una granja vacía en la ciudad que la gente estaba explorando. Yo nunca fui alguien que hiciera este tipo de cosas, pero Chris sí, y mentiría si dijera que no tenía curiosidad. Supuestamente, esta granja se había quedado atrás por los propietarios hace años. La dejaron pudrirse en las afueras de la ciudad durante los últimos 5 años, mientras estaba en la escuela secundaria. Ahora, los rumores se extendieron como un reguero de pólvora, mientras la gente contaba historias sobre ella y desafiaba a otros a explorarla. Fue en un fin de semana, la noche que Chris me lo mencionó. No teníamos nada más que hacer, y Chris parecía muy emocionado de ver de qué estaban hablando todos. Después de encontrar un par de linternas, nos subimos al auto y nos dirigimos a la granja. Solo sabíamos en qué camino estaba, pero no fue muy difícil de encontrar. Desde el camino, se podía ver la casa podrida a lo lejos, pero no pudimos encontrar el camino de entrada. Era probable que hubiera estado cubierto de maleza, y tal vez ya no existiera. Así que estacionamos en el camino y comenzamos a caminar por el campo hacia la casa. Era casi la 1 a.m., así que la luna iluminaba el campo lo suficiente para que pudiéramos navegar a través de él. A medida que nos acercábamos, casi parecía que la noche se hacía más y más silenciosa hasta que llegamos a la casa. Tenía malezas infestando todo el jardín y enredaderas creciendo a través de los paneles de madera en el exterior. Chris abrió el camino, caminando hacia el frente, donde faltaba la puerta, dándonos fácil acceso al interior. Entramos y comenzamos a caminar por las habitaciones, mirando la basura en el suelo y el interior en descomposición. Ambos nos preguntamos por qué estaba abandonado para empezar. Después de 1 minuto o 2, habíamos visto todo en el primer piso. Chris subió al segundo. Arriba estaba mucho más oscuro, casi como si no hubiera ventanas para dejar entrar la luz de la luna. Ambos encendimos nuestras linternas y las iluminamos. Solo había 2 habitaciones allí arriba, una en el lado izquierdo del pasillo y la otra en el derecho. Chris subió a la izquierda y descubrió que la puerta estaba cerrada. Mientras él luchaba con esa puerta, entré a la otra habitación, que estaba abierta. Estaba completamente vacía, tenía moho en el techo y nada más, pero había una sola ventana con losas de madera clavadas. Curioso por ella, me acerqué y me pregunté por qué necesitaban bloquear una ventana de arriba. Me agaché para investigar y miré entre 2 de las losas para ver qué había afuera de la ventana, pensando que tal vez tenía acceso al techo o algo así, pero no era así. Esta ventana solo daba hacia el campo de donde venimos, y mientras miraba hacia la hierba iluminada por la luna, vi una figura caminando hacia la granja no muy lejos. Rápidamente salí de la ventana y le susurré a Chris que alguien venía aquí. Los latidos de mi corazón ya se estaban acelerando. Creo que el hecho de que la figura estuviera sola realmente me asustó, al saber que no eran solo otros niños explorando el lugar. Chris también parecía nervioso al acercarse a la ventana para verlo por sí mismo, pero inmediatamente nos detuvimos al escuchar pasos entrando a la casa de abajo, y nos quedamos congelados en el lugar, parados en medio de la habitación vacía, demasiado asustados para dar un paso y correr el riesgo de ser encontrados.
La persona caminó lentamente por el primer piso, se dirigió a las escaleras y comenzó a subir. Tanto Chris como yo nos quedamos mirando la puerta abierta, escuchando los pasos llegar a la cima y comenzar a acercarse aún más, hasta que la gran figura de un hombre apareció frente a nosotros. Estaba mirando hacia el otro lado y abrió la puerta cerrada, mientras estaba parado en el pasillo oscuro, a solo 4 o 5 pies de nosotros. Estaba conteniendo la respiración, solo esperando que no se diera vuelta. Pero cuando abrió la puerta, establecí contacto visual con otro hombre que estaba parado al otro lado de la otra habitación. Nuestra mirada se rompió cuando el hombre entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, pero los escuchamos susurrar inmediatamente después. Chris y yo hicimos nuestro movimiento, corriendo hacia el pasillo y bajando las escaleras, escuchando la puerta abrirse y pasos cargando detrás de nosotros mientras huíamos de la casa y corríamos hacia el campo. No nos detuvimos hasta que llegamos al auto. Nos alejamos, y durante todo el viaje de regreso a mi casa, ninguno de los dos dijo una palabra. Ambos estábamos en shock, asimilando todo. No teníamos idea de lo que estaba pasando en esa casa o quiénes eran esos dos hombres, pero por miedo a entrar en problemas por invasión, no llamamos a la policía. Fuimos estúpidos por haber ido allí, y no defenderé ninguna de mis acciones, pero siento que algo más estaba sucediendo en esa granja. Un mes después de ese incidente, compraron la casa y la derribaron sin dar ninguna razón, y si algo estaba sucediendo allí, probablemente nunca se sabrá con certeza. Me inscribí en Uber Eats cuando estaba ganando popularidad en 2021. Me acababan de despedir de mi trabajo anterior y parecía casi imposible encontrar otro trabajo rápidamente, así que esto fue un riesgo que esperaba funcionara. Un par de meses después, estaba disfrutando lo suficiente y ganando lo suficiente como para seguir con ello. Esto sucedió alrededor de un año después de haber comenzado. Había caído en la costumbre de despertarme tarde y quedarme despierto hasta tarde, así que no había empezado a trabajar hasta la hora de la cena. Para las 11 p.m., todavía no había ganado lo suficiente para estar bien por la noche, así que continué tomando casi cualquier pedido que apareciera. A la 1 a.m., apareció un pedido interesante. Era un pedido de comestibles de una gasolinera 711 abierta a las 24 horas. Acepté el pedido, aunque me parecía extraño que alguien necesitara comestibles de una gasolinera en medio de la noche. Conduje hasta la gasolinera casi vacía y entré en la tienda de conveniencia. La única persona dentro era un amable anciano trabajando en la caja registradora. Recogí la bolsa de él y también me compré una taza de café para el camino. Luego me dirigí de vuelta a mi coche. Me subí y me acomodé antes de retroceder y salir a la carretera para el tramo final del viaje. Solo un momento después de salir a la calle principal, noté las luces de un coche justo detrás de mí. Cabe mencionar que era muy tarde y casi no había coches en la carretera, así que estaba seguro de que los habría visto antes de que estuvieran tan cerca. Después de pensar un poco, supuse que debían haber estado en la gasolinera, tal vez estacionados en el costado del edificio, y salieron tan pronto como yo lo hice. Conduje por la misma carretera durante un rato, alcanzando el borde de la ciudad, cuando de repente sentí algo raro con mi coche. Era mucho más accidentado de lo habitual, y un sonido fuerte como de raspado venía del lado derecho. Después de un minuto de notar esto, se volvió mucho peor, tanto que tuve que detenerme al costado antes de que el coche se descompusiera en la carretera. Estacioné en el arcén con bosques a ambos lados de mí, pero en el espejo vi las luces de ese mismo coche desacelerando y estacionándose justo detrás de mí. Sin saber qué estaba pasando, decidí salir rápidamente y ver cuál era el problema. No sabía si el coche detrás de mí
iba a tratar de ayudarme, o si tenían algo más en mente, pero sabía que no podía ir a ningún lado hasta resolver esto. Corrí al otro lado de mi coche y rápidamente noté el problema. Mi neumático derecho estaba completamente desinflado, lo cual era increíble. No había pasado sobre nada, y usualmente los neumáticos se desinflan gradualmente, no tan de repente como este. Observé más de cerca, viendo un corte en el costado del neumático que no parecía natural en absoluto. Entonces escuché una puerta abrirse del coche detrás de mí. Un hombre salió y me saludó. «Estoy bien, gracias», grité, tratando de que se fueran antes de siquiera acercarse, especialmente después de darme cuenta de que todo esto era muy sospechoso. Pero el hombre siguió caminando hacia mí. Una vez que estuvo a unos 10 pies de distancia, pude verlo más claramente. Era mayor, con cabello largo y gris, y una barba desaliñada. Vestía ropa básica, jeans y una sudadera con capucha, pero estaban cubiertos de manchas y mugre. Se acercó a mi coche y preguntó si podía ayudarme, mostrando una gran sonrisa. Volví a decir que estaba bien, pero él solo se rió, mirando mi neumático y luego a mí. Pasaron unos segundos de silencio incómodo mientras el hombre mantenía su sonrisa antes de que yo mintiera y dijera que tenía un amigo en camino para recogerme. Ahora, habiendo rechazado su ayuda 3 veces, la sonrisa del hombre se desvaneció gradualmente en una expresión seria. Giró su cuerpo hacia el coche y miró a su alrededor de manera muy antinatural. Fue entonces cuando sentí una oleada de adrenalina por todo mi cuerpo. Supe que tenía que alejarme de este hombre, y solo tenía una opción para hacerlo. Corrí fuera de la carretera hacia el bosque, escuchando al hombre seguirme en la oscuridad total. Solo duró unos segundos antes de perderlo. Después de eso, no me alejé mucho. Aún podía ver las luces de los coches en la carretera y distinguí la figura del hombre moviéndose alrededor de los coches. Unos minutos más tarde, se subió a su coche y se fue. Para ese momento, había tenido suficiente tiempo para darme cuenta de que todo esto era una trampa desde el pedido de Uber Eats, habiendo sido seguido desde la gasolinera, donde probablemente él había cortado mi neumático. Sin embargo, no pensé que sería tan fácil atraparlo. Su nombre completo y todo en la aplicación resultaron ser reales. Supongo que no pensó que ataríamos todo al pedido de Uber Eats. Dicho esto, el castigo no fue muy severo porque no me hizo daño. Solo robó algunas cosas de mi coche, aunque estoy seguro de que si me hubiera quedado allí en la carretera, quizás no estaría aquí para compartir esta historia. Tenía algo de tiempo libre esa noche y, habiendo bebido algunos cafés más temprano en el día, decidí usar esta energía para salir y ganar algo de dinero. Estaba entregando para DoorDash, conduciendo por la autopista hacia mi próxima entrega. Era muy tarde, las carreteras estaban vacías y la noche era muy tranquila, básicamente el sueño de cualquier repartidor. De camino, mi teléfono empezó a vibrar. Era el cliente llamándome, pero antes de que tuviera la oportunidad de contestar, colgaron. Como solo sonó unos segundos, pensé que debía haber sido un accidente. Pero, por si acaso, volví a marcar su número. Sonó durante un rato, pero no contestaron. Negué con la cabeza y lo dejé pasar, sin pensar más en ello durante el resto del viaje. Salí de la autopista y conduje hacia el vecindario. Era una calle muy normal con casas promedio. Cuando llegué a la casa para la que era mi entrega, estacioné en el camino de entrada y comencé a caminar hacia su porche. Mientras dejaba la bolsa, vi que la puerta principal estaba entreabierta. No sabía si era para mí o no, así que simplemente toqué suavemente la puerta y llamé diciendo que estaba dejando su comida. Tan pronto como lo hice,
Escuché un sonido algo perturbador venir del fondo del pasillo. Era un golpe amortiguado que casi imitaba mi toque, como si alguien estuviera golpeando una puerta. Un poco nervioso, abrí más la puerta principal y volví a llamar. No estaba seguro de qué decir, así que simplemente repetí que estaba entregando su comida. Pasaron unos momentos de silencio. Luego escuché una puerta abrirse en la parte trasera de la casa y un hombre apareció por la esquina. Parecía angustiado y molesto, pero no podía decir si era por mí o por otra cosa. El hombre caminó por el pasillo y llegó hasta la puerta donde yo estaba, sin decir una palabra mientras empezaba a alcanzar la bolsa. Fue entonces cuando escuché esos golpes de nuevo desde el fondo del pasillo. Miré más allá de él, confuso, mientras él también giraba la cabeza para mirar. Luego rápidamente se giró hacia mí, reconociendo que yo también lo había escuchado. ¿Está todo bien?, pregunté con cuidado. El sonido resonó de nuevo por las paredes mientras el hombre simplemente me miraba, como si estuviera tratando de decidir qué hacer. ¿Por qué no traes la comida adentro para mí?, dijo casi en un tono mandón. Nervioso, recogí la bolsa, pero rápidamente me di cuenta de lo terrible que era esa idea. Me sentí amenazado, como si tuviera que seguirle, pero también tenía la sensación de que si lo hacía, no saldría de allí. En mi vacilación, el rostro del hombre mostraba que estaba aún más molesto, incluso enojado. Luego extendió la mano y tomó la comida directamente de mis manos, cerrando la puerta en mi cara. Aturdido, me quedé allí escuchando sus pasos, que se alejaban por el pasillo, y los golpes cesaron. No podía hacer nada más en ese punto, así que me apresuré a bajar del porche y subí a mi coche. Terminé mi turno de DoorDash después de esa entrega y terminé reportando el inquietante escenario a la policía. Creo que lo que me hizo reportarlo fue que el hombre trató de que entrara a su casa. De no ser por eso, tal vez no habría sentido que había suficiente evidencia para hacer algo. Desafortunadamente, la policía me informó horas después que el hombre negó que hubiera alguien más allí y rechazó su solicitud de registrar su casa. En ese punto, no quedaba nada más que hacer que especular. Creo que había algo realmente horrible sucediendo y posiblemente estaba listo para hacerme lo mismo, pero no creo que jamás lo sepamos con certeza. Solía repartir comida china para un restaurante local. Era solo un adolescente en la escuela secundaria en ese momento y cualquier trabajo que obtuviera no sería por más de 1 año o 2. Diría que este trabajo era bastante típico para la mayoría de los primeros trabajos o trabajos en el sector minorista y de servicios de alimentos, porque tenía algunos días lentos y aburridos y otros días ocupados y estresantes. Como repartidor, siempre agradecía no tener que trabajar en la tienda y lidiar con multitudes de clientes. Esa noche, empecé a trabajar a las 6 p.m. Era viernes, así que estaba trabajando un turno de 6 a 12. Tan pronto como fiché, estuve entregando pedidos sin parar durante las siguientes 2 horas sin tiempo para respirar entre ellos. A las 8, los pedidos se estaban desacelerando un poco, pero todavía tenía algunos más para entregar antes de poder tomar mi almuerzo. Así que tomé los 3 pedidos y salí a entregarlos antes de las 9. El primero estaba cerca, pero los siguientes 2 estaban más lejos. Esto no es raro ya que nuestra ciudad no está toda junta. Llegué a la segunda casa y dejé el pedido. Luego me dirigí a la última parada. Estaba a 10 minutos de donde estaba, y la etiqueta decía que aún no se había pagado. Todo lo que estaba pensando durante ese viaje era en el descanso que tendría después. Ir de un lado a otro durante 3 horas seguidas me había cansado más de lo habitual esa noche. Giré hacia el vecindario y seguí el GPS hasta llegar a una parte trasera
donde el ambiente cambió rápidamente. Giré por un camino estrecho de pavimento agrietado y baches con casas pequeñas apenas visibles a los lados, cubiertas por arbustos gruesos y céspedes descuidados. Cuando el GPS me indicó que había llegado, detuve el coche, pero no vi una casa. Encendí las luces altas y apenas pude ver el contorno de una casa pequeña, bastante lejos de la carretera en la que estaba. Luego miré el césped que llevaba hasta ella, y me di cuenta de que en realidad había un camino de entrada, solo que estaba cubierto de enredaderas y hierba alta. Nunca lo habría visto si no hubiera visto la casa primero. Sabiendo que no podría ni siquiera conducir por él, puse el coche en parque y salí con la bolsa. Luego comencé a caminar por el camino de entrada cubierto de maleza. No podía creer lo difícil que era caminar por allí, y no podía imaginar a nadie dejando que su camino de entrada llegara a ese punto. Al acercarme, pude ver más de la casa. Era muy pequeña, como una casa rodante, y parecía estar en una condición igual a la del camino de entrada, con enredaderas creciendo sobre las ventanas y arbustos cubriendo cada centímetro de la casi decaída casa. Al llegar a la puerta principal, supe que algo andaba mal. Lo supe en mi instinto y en mi mente, pero solo era un niño con un primer trabajo que tenía miedo de perderlo. Así que sentí que tenía que hacer mi trabajo, que era entregar el pedido a esta dirección. Dejé de lado todos mis malos presentimientos y toqué la puerta. Inmediatamente escuché pasos acercándose a la puerta. Se abrió, revelando a una joven detrás de ella. Al principio, en la tenue iluminación, parecía muy normal y sentí un gran alivio, pero solo tomó unos segundos más darme cuenta de que su apariencia normal estaba extrañamente fuera de lugar con la casa en esa condición. No había manera de que pudiera estar tan bien vestida y cuidada. Mientras estos pensamientos pasaban por mi cabeza, ella abrió la puerta mosquitera y dijo en un tono inquietantemente calmado: «Entra». Todo me golpeó en ese momento mientras retrocedía unos pasos y decidí que necesitaba irme de inmediato. Me di la vuelta, y solo un segundo después de empezar a irme, escuché un golpe desde el costado de la casa. Miré y vi a dos hombres saliendo corriendo de detrás de la casa y corriendo a través de los arbustos hacia mí. Dejé caer todo y comencé a correr. Hice todo lo posible para atravesar la hierba gruesa y las enredaderas, pero justo cuando llegué al final del camino de entrada, tropecé con algo y caí al suelo. Me apresuré a levantarme, escuchando sus pasos acercándose. Ni siquiera pude mirarlos mientras corría directamente a mi coche. Lo encendí, y los hombres inmediatamente se detuvieron y corrieron de regreso a donde habían venido. Con todo mi cuerpo aún temblando por la adrenalina, di la vuelta al coche y me fui. Por supuesto, le informé a mi jefe lo que sucedió y me instó a llamar a la policía y reportarlo. Me sentí muy aliviado al saber que no le importaba el pedido, solo mi seguridad, lo cual, mirando hacia atrás, habría sido horrible si hubiera sido de otra manera. La policía me entrevistó a mí y a mi jefe e hizo toda una investigación, finalmente sin poder encontrar a ninguna de las personas. La propiedad en la que estaba resultó ser propiedad del Estado y el cartel de Prohibido el Paso, al comienzo del camino, había sido arrancado y arrojado a la hierba alta. Sus intenciones son desconocidas, pero parece que la posibilidad más obvia es la respuesta correcta. Solo espero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. O si lo hacen, espero que tengan tanta suerte como yo de poder escapar. Gran parte de mis noches libres las paso haciendo entregas para el tablero de la puerta. Es mi forma de obtener dinero extra, y al mismo tiempo, no necesito comprometerme con un segundo trabajo más estricto. Comencé a conducir alrededor de las 9 de la noche esa noche, y tomé algunos pedidos de manera constante hasta las 11.
donde disminuyó la velocidad. Durante este tiempo, simplemente conduje por el centro comercial donde se encontraban la mayoría de los restaurantes de comida rápida donde la gente solía pedir, y finalmente llegó otro pedido. Era un pedido normal que se entregaría a unas 4 millas de distancia. Después de recibir la comida, comencé las instrucciones hacia la dirección, y casi de inmediato, fue evidente que no era una casa. Me desplacé en el mapa, que solo mostraba calles y edificios, y la dirección señalada estaba en una calle que no tenía edificios. Parecía una especie de terreno vacío, pero el mapa de la puerta nunca fue tan bueno, así que comencé a conducir y decidí al menos comprobarlo y tal vez llamar al cliente si había algún problema. Conduje y tardé menos de 20 minutos en llegar a la calle. Esta calle estaba muy vacía. No había casas, ni cruces, ni automóviles circulando por ella. Cuando llegué al final, se convirtió en un camino de grava, y al costado había un pequeño letrero de madera que estaba demasiado desgastado para ser legible. Me detuve en la grava y giré. Mis luces se encendieron, y de inmediato pude ver algo a lo lejos en el camino. Conduje más cerca y, cuando me acerqué, mi teléfono sonó para informarme que había llegado. Los faros iluminaron una pequeña casa móvil o algún tipo de RV, y en la puerta había números mal pintados. Volví a mirar mi teléfono. 200-760. Era la dirección. Saqué la comida en la mano y, mientras caminaba hacia la casa rodante, me acerqué. Fue un poco inquietante verlo. Estaba demasiado grande y viejo, lo cual fue extraño considerando que era una casa móvil destinada a moverse. Le di un golpe y esperé. Esta era una rara orden en efectivo, lo que tuvo más sentido una vez que vi el lugar, pero definitivamente no me hizo sentir bien tener que quedarme allí. Mientras miraba a mi alrededor, una sensación espeluznante se cernía sobre mí. Este lugar estaba rodeado por el bosque sin luces en ninguna parte más allá de la casa rodante. Estaba en completa oscuridad. Escuché algo desde adentro, y me preparé para que abrieran la puerta, pero luego una voz a mi derecha me sobresaltó. Miré y vi a un hombre sonriéndome parado en la esquina de la casa rodante. Me preguntó si tenía su pedido y asentí disculpándome y acercándoselo. Se lo entregué y me dijo el total. El hombre metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de $5, luego sonrió de nuevo y dijo que solo necesitaba agarrar el resto. Se dio la vuelta y caminó alrededor de la casa rodante mientras yo permanecía donde estaba. Toda esta interacción por escrito no parece tan extraña como lo fue en persona, pero puedo decirte que había algo muy malo en este tipo. Era simplemente algo en la forma en que actuó y dijo todo lo que me dio escalofríos. Esperé aproximadamente 1 minuto antes de ponerme más nervioso y mirar a la vuelta de la esquina para ver a dónde fue. A lo lejos, vi una figura parada junto a lo que parecía el contorno oscuro de un cobertizo. No estaban caminando, solo estaban parados allí. Mientras el miedo crecía dentro de mí, mi cabeza se sacudió al escuchar la puerta de la casa rodante abriéndose. Otro hombre me miró, y simplemente cuando comencé a saludarlo, cerró la puerta de golpe, y los latidos de mi corazón ahora se intensificaron. Miré nuevamente al hombre que estaba junto al cobertizo. Ahora caminaba de regreso hacia la casa rodante, pero tenía algo más en sus manos. En ese momento, no podía decir exactamente lo que era, pero parecía un bate largo o un rifle. Corrí de regreso al auto. Entré y lo encendí con manos temblorosas mientras lo ponía en reversa. El hombre rodeó el costado de la casa móvil y se quedó quieto en la oscuridad mientras me alejaba. No sé qué pasó allí, pero no estaba exactamente interesado en descubrirlo. Después fui directamente a casa y pensé en llamar al 911,
pero me sorprendió el hecho de que en realidad no sabía lo que estaba pasando. Al final, tomé la lamentable decisión de no notificar a la policía. Lo que pasó esa noche seguirá siendo simplemente el extraño encuentro que fue, sin respuestas a su verdadera naturaleza. Trabajo en un restaurante con servicio de autoservicio las 24 horas, y esto había sucedido hace solo unas semanas. Soy gerente de equipo, pero en su mayor parte hago lo mismo que hacen todos los demás, que es cocinar y tomar pedidos durante la noche. Siempre tenemos al menos 2 personas, una como gerente y la otra generalmente como cocinera. Esa noche, el cocinero se había reportado enfermo, y cuando llamé a los demás para ver si podían cubrir un turno, ninguno de ellos dijo que podía. Así que, a las 12 de la mañana, yo era el único trabajador allí. Por lo general, el restaurante no se llena durante la noche, y más empleados llegan a las 4 de la mañana, por lo que no fue un turno completo solo. Pero aún así, significó que durante 4 horas tuve que hacer todo yo mismo. Dejé mis auriculares puestos en caso de que alguien viniera al autoservicio, y luego comencé a trabajar en las tareas que tenía para la noche. Comencé raspando y limpiando las estufas, pero a los pocos minutos fui interrumpido por un golpe en el frente del restaurante. Caminé y miré por encima del mostrador y vi a un hombre parado en la puerta principal y golpeando. Luego presionó su rostro contra el vidrio y miró adentro, escaneando toda la habitación antes de que sus ojos se posaran en mí. Caminé hacia la puerta mientras él me miraba fijamente y, cuando me acerqué, retrocedió y esperó como si pensara que iba a abrirla. Grité a través del cristal que nuestro comedor estaba cerrado y que necesitaba usar el autoservicio si quería pedir algo. Parecía confundido, así que grité nuevamente que las puertas estaban cerradas y que tenía que usar el autoservicio. Él no mostró respuesta esa vez y no me dio idea de si me entendía o no, así que simplemente me di la vuelta y caminé de regreso a la cocina. Pensé que en algún momento tendría que darse cuenta de que las puertas no se abrían. Continué trabajando en las estufas, pasando al menos de 15 a 20 minutos en ellas. Durante todo este tiempo, fui una vez a revisar el frente para ver si el hombre se había ido, y por lo que pude ver, se había ido. Todo el estacionamiento estaba vacío, y el hombre no estaba en la puerta. Pero un par de minutos después de terminar con las estufas, recibí una alerta de mi auricular de que alguien estaba en el autoservicio. Encendí mi micrófono y pedí su pedido mientras caminaba hacia la ventana, pero nadie dijo nada. Cuando llegué a la ventana, inmediatamente vi en la cámara que no había ningún auto allá afuera. Miré alrededor de la pantalla y tampoco vi ningún movimiento, así que lo ignoré y comencé a caminar hacia atrás. Pero cuando llegué a la parte de atrás de la habitación, reduje la velocidad hasta detenerme cuando creí escuchar algo. Me quedé en el lugar y escuché mientras pasos caminaban lentamente sobre mí en el techo del edificio. Eran pasos cuidadosos que no hacían mucho sonido, aparte del crujido del techo, pero no tenía ninguna duda de que había alguien ahí arriba. Seguí el sonido de sus pasos con la mirada bajando por el techo hasta que vi la escalera que conducía a la escotilla de mantenimiento, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo. Corrí hacia la escalera y comencé a buscar algún tipo de cerradura para evitar que la escotilla se abriera, pero nunca la había usado, así que no tenía idea de cómo funcionaba o si se cerraba. Entonces, se escuchó un fuerte arroyo desde el techo directamente encima de mí, y algunos golpes sordos vinieron del exterior de la escotilla. Pasó un momento, luego la escotilla se abrió ligeramente y, a través del pequeño espacio, todo lo que vi fue un par de ojos mirándome. Corrí hacia el frente del edificio, escuchando fuertes golpes desde donde estaba la escotilla mientras rápidamente abría la puerta y corrí hacia mi auto.
Llamé a la policía mientras me sentaba adentro y miraba frenéticamente por las ventanas del restaurante mientras hablaba por teléfono. Vi una sombra moviéndose junto al mostrador y luego apareció un hombre parado en el fondo del restaurante, pero estaba mirando en mi dirección. Después de un momento, se giró y desapareció detrás de la cocina, dejándome en pánico hasta que la policía llegó. Buscaron dentro y fuera del techo también, pero el hombre ya se había escapado. No faltaba nada del lugar, ni equipo ni dinero, nada. Él simplemente entró y se fue. Traté de no pensar demasiado en eso, pero es difícil no llegar a la conclusión de que él estaba allí para hacerme daño. Como dije, esto sucedió hace poco, por lo que todavía no hay mucha actualización al respecto. Incluso con su rostro en las cámaras, aún no hay una identidad confirmada. El dueño del edificio agregó un candado en el interior de la escotilla, lo cual debería haberse hecho antes, pero supongo que fue solo un inconveniente. Todavía me preocupo por las intenciones del hombre, y si él podría estar pendiente de que estuviera sola nuevamente, esperando hacer lo que sea que haya intentado antes. Durante los últimos 5 años, he estado trabajando en diferentes trabajos ocasionales en todo el país. Vivo en una camioneta, así que me muevo mucho, pero algunos meses al año tengo que permanecer en un área por un periodo prolongado de tiempo para acumular algo de efectivo antes de seguir adelante. En ese momento, me estaba quedando en la parte del Medio Oriente de Utah y había comenzado a trabajar en un trabajo en una gasolinera. Estaba ubicada en una carretera que en realidad solo era utilizada por los lugareños para entrar y salir del estado sin tener que lidiar con el tráfico de la autopista. No había nada más en esta ruta. Era simplemente una carretera con una sola gasolinera para que el conductor ocasional llenara el tanque. Por eso era perfecto para mí, porque la ubicación no importaba, ya que vivía en una camioneta y podía quedarme allí por un periodo prolongado de tiempo y trabajar. De todos modos, había estado allí por poco más de un mes, y hasta ese punto todavía estaba trabajando en turnos aleatorios. Ese día estaba trabajando de 10 de la noche a 6 de la mañana. Realmente no fue una noche especial de ninguna manera. No había clientes aparte de algunos que pasaban por las bombas, y no había mucho que hacer en cuanto a acechar o cualquier otra cosa. Estaba mayoritariamente parado frente a mi teléfono o paseando por la tienda y haciendo que los estantes se vieran bien. Entonces, a la 1 de la madrugada, un cliente se detuvo en la estación y se estacionó en uno de los pocos espacios justo enfrente de la puerta. Sabiendo que debían estar entrando, regresé al mostrador. Un hombre salió y entró en la tienda, mirándome y sonriéndome, y luego asintiendo mientras doblaba uno de los pasillos. Comenzó a silbar mientras miraba un par de cosas, recogiéndolas y colocándolas de nuevo, y luego continuando por el pasillo y repitiendo esto. No estaba seguro si solo estaba tomando un descanso de conducir o si realmente necesitaba algo, pero los artículos que estaba recogiendo y mirando eran todos diferentes, y en realidad no parecía interesado en comprarlos. Entonces, abruptamente dejó de silbar, se acercó a la puerta y se fue. No pensé que hubiera robado nada, pero fue extraño. Se subió a su auto y comenzó a moverse, metiendo la mano en su asiento trasero antes de salir de su auto y entrar nuevamente a la tienda. Después de verlo, no me sentí muy cómodo. Esto parecía casi exactamente como pensé que comenzaría un robo a mano armada. Pero la agresión que esperaba cuando él regresó no sucedió. Se acercó al mostrador y me preguntó cómo iba mi noche. Comencé una rápida charla de ida y vuelta. Actué lo más normal que pude en caso de que estuviera pensando demasiado en todo, pero luego me preguntó si podía ayudarlo con su auto. Sus llantas necesitaban aire,
y no vio ninguna bomba afuera. Esta estación no tenía bombas de aire para uso propio, pero sí llevábamos un compresor de aire portátil para situaciones de emergencia. Lo saqué y lo seguí hasta su auto. Me agaché hacia el neumático que lo necesitaba y lo conecté, colocando la línea del compresor. Lo tuve dentro por menos de 10 segundos antes de que leyera la presión para estar en el nivel correcto. Miré al hombre y lo vi mirándome sin expresión. Saqué todo y me levanté y comencé a caminar de regreso a la tienda cuando él me detuvo corriendo frente a la puerta. Su mano derecha estaba profundamente dentro del bolsillo de su chaqueta mientras me miraba con cara fría. Le dije que se moviera, pero por supuesto se quedó frente a la puerta, aunque pude ver en sus ojos que se estaba preparando para hacer algo. Di un paso atrás, tratando de decir lo que pudiera para calmar la intensidad de la situación, pero justo cuando pensé que iba a hacerlo, de repente corrió a mi alrededor y se subió a su auto, saliendo agresivamente y a toda velocidad. Aproveché este momento para entrar y llamar al 911, y sorprendentemente llegaron aquí solo unos minutos después. Ya estaban persiguiéndolos, buscando exactamente el auto que conducía el hombre. El oficial dijo que el hombre estaba huyendo de un delito cometido recientemente cerca de la frontera. No me dieron ningún detalle, pero la forma en que lo dijeron me hizo pensar que no era solo un pequeño robo. Después de mi rápida declaración, se pusieron en camino nuevamente, y después de eso nunca recibí una actualización. Intenté buscar crímenes recientes y todo, pero no pude encontrar nada útil. No sé qué estaba planeando hacer o por qué se detuvo en la estación, pero mi mejor suposición podría haber sido robar mi camioneta y ocultar sus huellas, o al menos retrasarlas. Sin embargo, dependiendo del delito que acababa de cometer, creo que mi vida fácilmente podría haber estado en riesgo y se desconoce por qué decidió no hacerme nada. Hace un tiempo fui a Starbucks con mi compañero de trabajo. Era un día más tarde en la oficina y mi compañero de trabajo, Tavish, y yo estábamos haciendo un proyecto juntos. Tavish y yo nos llevamos bien y también éramos amigos fuera del trabajo. Así que en esta noche en particular habíamos estado trabajando durante bastante tiempo. Ambos estábamos muy cansados y queríamos irnos a casa, pero ya casi habíamos terminado. Decidimos tomar un breve descanso después de terminar el trabajo y tomar un café. Hay un Starbucks que está literalmente a 2 o 3 minutos a pie de la oficina, así que ambos bajamos las escaleras y luego caminamos hacia el Starbucks afuera. Después de entrar al Starbucks, había algunas otras personas allí, pero realmente no estaba demasiado ocupado. Fuimos al mostrador y pedimos lo que queríamos. Luego nos acercamos y nos quedamos parados esperando y hablando sobre nuestro proyecto de trabajo. Ahora recuerdo que varios minutos después salieron nuestras órdenes. Sin embargo, Tavish no estaba del todo correcto. En lugar de escribir Tavish en su taza, escribieron Travis, pero también su bebida estaba mal. Después de darse cuenta de esto, se acercó y le dijo al empleado que era incorrecto. Ahora, me sorprendió ver que el empleado no parecía nada feliz. De hecho, casi pareció discutir con Tavish, como diciendo que no está mal. Estaba mirando desde lejos y no podía escuchar lo que se estaba diciendo. Sin embargo, me di cuenta de que el empleado parecía bastante enojado. Tavish en su mayoría solo parecía sorprendido. Pronto, aunque vi a otro empleado acercarse y comenzar a hablar con ambos. Finalmente, Tavish regresó hacia mí con una mirada divertida en su rostro y dijo que el tipo se enojó sin motivo alguno después de arruinar su pedido. Al parecer, el compañero de trabajo de Starbucks se acercó y le dijo a Tavish que tenía razón y que el otro tipo le hería. Tavish dijo que pensaba que algo tenía que estar mal con el otro empleado. Pronto corrigieron su bebida y ambos salimos del Starbucks. Cuando nos fuimos,
Miré y el único empleado nos estaba mirando enojado. Así que ambos regresamos al trabajo y luego pudimos terminar. Probablemente nos tomó casi otra hora, pero luego terminamos y pudimos irnos. Después de salir de la oficina, probablemente eran como las 9 de la noche. Casi recuerdo que ambos solíamos estacionarnos en este estacionamiento gratuito que estaba como a 10 minutos a pie de la oficina. Parece un largo camino, pero estacionar cerca era tan caro que valía la pena. Así que tuvimos que pasar por el Starbucks nuevamente, y cuando lo vimos, en broma hice un comentario de que no podíamos volver allí ahora. Pero tal como dije, literalmente vi al tipo que trabajaba allí y estaba enojado saliendo del edificio. Luego salió a la acera y pareció notarnos. Luego se detuvo al lado de la puerta. Tuvimos que pasar junto a él y ambos simplemente lo ignoraron y miraron en otra dirección. Pero después de pasar, el hombre realmente comenzó a seguirnos. Caminó en la misma dirección que nosotros en la acera. Ambos sospechamos de inmediato, porque era como si nos hubiera esperado. Después de caminar hasta el final de la cuadra, giramos. El tipo giró también. Ambos decidimos que íbamos a tomar un giro aleatorio en la siguiente calle y ver qué haría el tipo detrás de nosotros. Cuando lo hicimos, él también hizo exactamente lo mismo. En ese momento recuerdo que Tavish se detuvo, se dio la vuelta y le gritó al hombre. Le preguntó por qué nos estaba siguiendo. El tipo simplemente lo ignoró. Se quedó allí solo mirándonos, pero sin decir nada. Luego seguimos caminando, y cuando lo hicimos, el tipo hizo lo mismo. Fuimos más rápido, y rápidamente caminamos todo el camino de regreso al estacionamiento. Cuando llegamos allí, el hombre todavía nos seguía. Fuimos más rápido, y el tipo simplemente se detuvo en el borde del estacionamiento. Fui a mi auto, y Tavish fue hacia el suyo. El tipo no nos siguió a ninguno de los dos, sino que se paró cerca del borde del estacionamiento. Salí y seguí mirando en nuestra dirección. Fue realmente extraño. Los dos lo pasamos pasando por delante de él al salir. Él nos miró a los dos y se quedó allí, parado con una expresión espeluznante en su rostro. Después de eso, nunca volvimos a ese Starbucks. Aunque trabajaba en Starbucks hace varios años, esto fue lo más espeluznante que me pasó cuando trabajaba allí. Estaba cerrando una noche después de un día muy ocupado y me quedé atrás para limpiar. Todos los demás empleados se habían ido y tuvimos clientes adentro casi toda la noche hasta que cerramos. Así que por eso tenía algunas cosas que hacer antes de poder irme. Esta ubicación de Starbucks también es una de las más grandes, diría yo. Así que comencé barriendo un poco y recogiendo basura por el lugar. No estaba tan mal, pero definitivamente necesitaba estar limpio. Entonces estaba ordenando cosas, como las sillas que estaban fuera de lugar. Así que llegué a esta esquina que tenía una mesa más grande. De repente me di cuenta de que había un hombre escondido debajo. No podía creerlo cuando lo vi. Era muy difícil notarlo a menos que te acercaras. Salté hacia atrás y el hombre luego me miró, pero no se levantó. Después de mirarlo durante unos momentos en shock, finalmente hablé. Le dije al hombre que estábamos cerrados y que tenía que irse. El hombre no dijo nada. Le pregunté qué estaba haciendo. El hombre se bajó de la mesa y rápidamente corrió hacia la puerta y se fue. Cuando lo vi, no lo podía creer, pero también me alegré mucho de que ya no estuviera. Las puertas ya estaban cerradas, así que instantáneamente me sentí 100 veces más seguro. En ese momento pensé lo que sea, y luego volví a lo que estaba haciendo. Pasé unos 10 minutos más haciendo tareas, y finalmente pude irme. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta principal. Después de salir, iba a mi auto en el estacionamiento, que era el único que aún estaba frente a mi auto.
Había una zona de césped con algunos árboles. Noté que el hombre estaba detrás de mi auto en esa zona de césped. Mi corazón se hundió cuando lo vi. No quería pasar junto a él, pero cuando comencé a acercarme, se puso de pie y me miró. Me detuve por un momento. No supe qué hacer. Le pregunté al hombre qué estaba haciendo, pero no me contestó. Le pregunté si podía irse, diciendo que ese era mi auto. Se movió, pero solo para ir al otro lado del auto. El hombre habló, diciendo que realmente necesitaba usar mi vehículo. Obviamente no lo iba a dejar. Me dijo que el suyo se había averiado y algunas otras cosas que no recuerdo exactamente. Le dije que tendría que preguntarle a alguien más, aunque el hombre me gritó, diciendo que no. Le dije que si no se iba, iba a llamar a la policía. El hombre me gritó que siguiera adelante. Marqué el 911 y me acerqué al Starbucks cuando alguien respondió. Comencé a decir lo que estaba pasando durante la llamada. Aunque noté que el hombre salió corriendo detrás de los árboles. Cuando vi esto, empecé a correr hacia mi auto. Quería llegar antes que el hombre. Cambió de opinión y volvió a mi auto. Esperaba que no hiciera eso, pero no estaba seguro de poder lograrlo y entrar de manera segura. Encendí el motor y cuando lo hice, vi al hombre resurgir desde el bosque. Él también se dirigía hacia mí y sosteniendo un palo grande. Retrocedí y conduje lo más rápido que pude. El hombre no pudo llegar hasta mí. Después de alejarse, le expliqué al 911 lo que acababa de suceder y dijeron que enviarían un oficial. Fue al Starbucks para ver si el tipo todavía estaba allí. Luego me fui a casa y después de eso nunca volví a ver al tipo en el Starbucks. Todavía me asusta pensar en esa noche. Esto es algo que sucedió hace un par de meses, así que he estado trabajando allí durante aproximadamente un año. En ese momento, a menudo trabajo hasta el cierre y puedo cerrar el lugar yo solo. Eso es lo que iba a hacer esta noche en particular, que era un turno más largo. Empecé a trabajar a la 1 y salí cuando cerramos a las 8:30. Por lo general, las cosas no estaban demasiado ocupadas, más que unas pocas horas en la mañana, así que ese día nunca me ocupé de la gran avalancha de clientes. Después de las 7 p.m., las cosas se pusieron especialmente tranquilas. El lugar estaba completamente vacío, aparte de que alguien entraba aquí y allá. Solo estábamos yo y otro compañero de trabajo alrededor de las 8 p.m. Aproximadamente 30 minutos antes de que cerráramos, entró un hombre. Era un tipo un poco más grande, tal vez de unos 40 años, y se acercó al mostrador. Me acerqué y le pregunté qué le gustaría. El hombre solo me preguntó a qué hora cerramos, y le dije 8:30. Luego simplemente se dio la vuelta y salió del lugar. Esto me pareció muy extraño, pero sea lo que sea, pensé después de que el hombre se fue, nadie más entró. Probablemente como a las 8:15 más o menos, mi otro compañero de trabajo se fue y comencé a limpiar algunas cosas y guardando las cosas. Literalmente a las 8:30 en punto, estaba a punto de acercarme y cerrar las puertas, pero antes de ir allí, la puerta principal se abrió y el mismo hombre de antes entró. Tuve el mal presentimiento de que sabía que cerré a las 8:30. Literalmente se lo había dicho yo mismo. Así que sentí que venía aquí ahora solo para tratar de hacerme enojar o algo más. Regresé detrás del mostrador y le dije al tipo que acabábamos de cerrar y que no podía estar aquí. En lugar de decirme cualquier cosa, siguió acercándose. El hombre caminó hasta mí en el mostrador, pero luego se hizo a un lado y luego lo rodeó. Estaba empezando a llegar detrás del mostrador, donde solo se permitían empleados, y le dije que no se suponía que volviera aquí,
pero él todavía no escuchó. Pude ver que todavía venía hacia mí y rápidamente me hice a un lado. Luego salté al mostrador y me arrastré sobre él lo más rápido que pude. Después de llegar al otro lado, simplemente corrí hacia la puerta, pero cuando vi que el hombre ahora estaba de vuelta alrededor del mostrador y corriendo hacia mí, cambié mi dirección y en lugar de eso fui hacia los baños. Pude llegar allí y entrar antes de que el tipo llegara. Para mí, estos baños tenían una puerta con cerradura completa, así que después de entrar y cerrarla, el hombre no pudo entrar. Llegó a la puerta probablemente 5 segundos después. Le pregunté al tipo qué quería del otro lado y su única respuesta fue exigirme que abriera la puerta. Tenía mi teléfono y lo saqué y marqué el 911. Le dije al hombre que estaba llamando a la policía con la esperanza de que eso lo hiciera irse. Esto no funcionó de inmediato, aunque el hombre se alejó al principio solo para regresar y golpear la puerta. Le dije al operador del 911 todo lo que estaba pasando. El hombre luego pareció acercarse y agarrar una silla o algo así y golpearla contra la puerta. Estaba aterrorizado. El hombre golpeó la puerta varias veces más. Eventualmente, aunque escuché sus pasos moviéndose hacia la puerta principal del edificio y momentos después la escuché abrirse, no salí de los baños, aunque pensé que tal vez solo estaba fingiendo irse. No escuché más ruidos hasta que llegaron los policías. Cuando finalmente lo hicieron, finalmente me fui. Les dije lo que pasó y dijeron que mirarían alrededor. Un oficial se quedó conmigo haciendo más preguntas. Mientras tanto, otro oficial fue a mirar alrededor. Sorprendentemente encontraron al hombre caminando en un estacionamiento cercano. Lo recogieron por el incidente y tuve que completar un informe. Entonces finalmente pude irme a casa aproximadamente 1 hora más tarde. Eso fue, con mucho, la cosa más loca que me ha pasado trabajando aquí.